esposa lloraba. Yo le sostenía la mano. Y el terapeuta nos miraba a los dos, con una sonrisa que no era de consuelo, era de alivio cumplido. Esa noche ella me dijo: «Gracias por venir hoy, mi amor». Yo sonreí, asentí, pero de camino a casa no recordaba haber conducido hasta allí. Pensé que era el estrés, pensé que era el trabajo, pensé que era yo. Siempre pensaba que era yo, hasta que encontré en el cajón de ella 12 recibos de terapia, todos a mi nombre, todos firmados por mí. Y yo solo recordaba 3 sesiones. Esa noche entendí algo que todavía me cuesta pronunciar. El que llevaba meses siendo manipulado era el único que creía estar salvando su matrimonio. Lucía y yo llevábamos 6 años casados. 6 años en los que yo creía haber construido algo real, algo sólido. El tipo de relación que la gente señala como ejemplo. Cenas en casa los viernes, vacaciones en agosto. Una rutina que en aquel entonces yo confundía con felicidad. Soy ingeniero, trabajo en proyectos de infraestructura. El tipo de trabajo que parece importante desde afuera y que por dentro es simplemente mucho ruido. Plazos, reuniones, correos a las 11 de la noche. Llegaba a casa con la cabeza llena de números y poco espacio para otra cosa. Lucía lo entendía, siempre lo entendió, o eso creía yo. Ella era profesora de primaria, paciente de una manera que yo nunca podría serlo. Tenía una forma de escuchar que hacía que uno quisiera contarle todo. Y yo le contaba todo. Mis frustraciones, mis inseguridades, mis miedos. Ella anotaba cosas en su agenda. Decía que era para no olvidar los detalles importantes. Yo lo encontraba tierno. Ahora no sé qué encontrar. El problema empezó, según ella, con mis olvidos. Al principio eran cosas pequeñas. Dejaba las llaves en el trabajo. Olvidaba citas con el médico. Una vez llegué a buscarla al colegio 1 hora tarde porque confundí el horario. Ella me esperaba en la puerta, sin enfadarse, con esa sonrisa suya que nunca llegaba del todo a los ojos. «Tranquilo, Diego, no pasa nada». Pero empezó a notar todo. Las fechas, los errores, las veces que yo decía una cosa y luego negaba haberla dicho. Me lo mostraba con amabilidad, sin acusarme, solo como un registro, como quien lleva las cuentas de casa por si acaso. Yo empecé a creerle. ¿Por qué no iba a creerle? Era mi esposa. Me quería. Y los datos estaban ahí, escritos con su letra pequeña y ordenada. Fechas, horas, frases textuales. ¿Quién miente con tanto detalle? Fue ella quien propuso la terapia. Lo hizo una noche de octubre, mientras cenábamos. Sin drama, sin llanto, con la misma calma con que me habría sugerido cambiar de médico de cabecera. Creo que te vendría bien hablar con alguien, mi amor. No porque estés mal, sino para entenderte mejor. Yo dudé. No soy de los que van a terapia. No por orgullo, sino porque nunca pensé que lo necesitara. Pero llevaba semanas sintiéndome desorientado, confuso, como si el suelo bajo mis pies no fuera del todo firme. Así que dije que sí. El doctor Vega tenía consulta en el centro. Un edificio discreto, sin rótulo llamativo. La sala de espera era pequeña, con luz cálida y música suave que no llegaba a ser molesta. Todo en ese lugar estaba diseñado para que uno se sintiera a salvo. Debí haberlo notado entonces, que algo tan estudiado rara vez es casual. La primera sesión fue normal. Vega era un hombre de unos 50 años, voz tranquila, mirada que no parpadeaba demasiado. Me hizo preguntas sobre mi infancia, mi relación con mi padre, mis patrones de sueño. Nada sobre el matrimonio, nada sobre Lucía. Pensé que era su método, ir despacio, ganarse la confianza antes de entrar en el fondo. Lucía me esperaba fuera. Cuando salí, me cogió la mano y me preguntó cómo había ido. Le dije que bien.
Ella asintió como si ya lo supiera. La segunda sesión también fue tranquila, pero en la tercera algo cambió. Estábamos hablando de mis años de universidad, cuando Vega se recostó levemente en su silla y dijo, con total naturalidad: como ya mencionaste la semana pasada, me detuve. ¿Perdón? Lo que describiste sobre tu relación con los grupos, que siempre preferías trabajar solo. Lo dijo con la seguridad de quien recuerda una conversación real, pero yo no recordaba haber dicho eso, no en esos términos, no en esa sesión. Miré a Lucía, que estaba sentada junto a mí. Ella me apretó la mano suavemente. Tranquilo, Diego, lo dijiste cuando estabas muy cansado. A veces uno no recuerda lo que dice cuando está agotado. Vega asintió. Yo asentí también, y seguimos. Pero algo se quedó clavado. Una astilla pequeña, casi invisible, justo debajo de la piel. Empecé a prestar más atención. Notaba cosas que antes ignoraba. Por ejemplo, Vega siempre terminaba la sesión exactamente cuando el tema empezaba a ponerse incómodo. Como si supiera de antemano cuándo yo iba a resistirme. Cambiaba de pregunta con una fluidez que al principio parecía habilidad profesional y que, con el tiempo, empezó a parecerme otra cosa. También noté cómo miraba a Lucía. No era una mirada inapropiada, no era deseo, era algo más difícil de nombrar, una especie de comunicación silenciosa, como cuando dos personas que se conocen bien están en una reunión y se entienden sin hablar. Una tarde, mientras Vega me hacía una pregunta, vi de reojo cómo Lucía negaba levemente con la cabeza. Un movimiento mínimo, casi imperceptible. Vega cambió la pregunta. Yo no dije nada. Seguí hablando, pero guardé ese momento en algún lugar donde no se pudiera perder. Las semanas siguientes traté de convencerme de que era paranoia. Tenía sentido, ¿no? Si mi problema era que confundía recuerdos y desconfiaba de mi propia percepción, lo más lógico era que también proyectara sospechas donde no las había. Era lo que Vega me había explicado en una sesión. La mente que duda de sí misma tiende a buscar explicaciones externas para su confusión. Me lo había creído. Pero una noche de noviembre, a las 3 de la madrugada, me desperté con sed. Salí de la habitación. El pasillo estaba oscuro, la cocina también. Pero cuando me acerqué, vi luz bajo la puerta. Lucía estaba de pie junto a la ventana, hablando en voz baja por teléfono. Cuando me escuchó llegar, se giró. Cortó la llamada de inmediato. Era mi madre, dijo. Tuvo una pesadilla. Ya está. Yo asentí. Volví a la cama. Por la mañana, mientras ella estaba en la ducha, cogí su teléfono. Abrí el registro de llamadas. Las 3 de la madrugada. Ninguna llamada entrante. Ninguna saliente. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Me serví café. Me senté. Y miré la taza de ella, que seguía en la encimera, todavía caliente. Había estado despierta mucho antes de que yo la encontrara. Esa semana empecé a observar el teléfono con más cuidado. No lo revisaba, solo notaba. Cuándo lo ponía boca abajo, cuándo lo llevaba al baño, cuándo la pantalla se iluminaba y ella lo apagaba antes de que yo pudiera ver. Un martes por la tarde, mientras buscaba el cargador en su bolso, vi la pantalla encenderse. Un mensaje. Sin nombre guardado. Solo una inicial. V. El texto decía: mañana confirmamos la fase 2. Él responde bien. Lo leí 2 veces. Luego lo leí una vez más. Fase 2. Él responde bien. V. Solo había una persona en nuestra vida cuyo nombre empezaba por V. Cerré el bolso. Puse el cargador en su sitio, me senté en el sofá y encendí la televisión sin ver nada de lo que pasaba en la pantalla. Por dentro, algo se había roto. No con estrépito, sin ruido, como una grieta que llevas tiempo ignorando y que un día simplemente atraviesa el vidrio de lado a lado. No era paranoia. Había algo entre ellos. Y lo que fuera que estaban haciendo, tenía fases,
Esa noche la abracé fuerte, y mientras ella dormía, yo ya estaba planeando cómo atraparla. Qué equivocado estaba, pero no de la forma que imaginaba. Al día siguiente descargué una aplicación de seguimiento en su teléfono. Lo hice un miércoles por la mañana, mientras ella estaba en el colegio. Tardé 4 minutos. La app era invisible, sin icono, sin notificaciones. Solo un punto en un mapa que yo podía consultar desde el mío. Me senté con el café y miré la pantalla. Punto azul. Colegio San Ignacio. Quieto. Respiré. Me dije que era una medida temporal, que cuando tuviera la confirmación de que me equivocaba, la borraría, que nunca se lo contaría porque no había nada que contar, que era una persona razonable haciendo algo razonable en una situación que lo justificaba. Me mentí muy bien durante exactamente 3 días. El jueves, el punto azul salió del colegio a las 5 de la tarde. Eso era normal. Pero en vez de tomar la ruta de siempre hacia casa, giró hacia el centro. Se detuvo en una calle que yo conocía, la calle donde estaba la consulta de Vega. Consulté el calendario en el que Lucía anotaba nuestras citas conjuntas. Nada programado para ese día. La siguiente sesión era el lunes. El punto azul permaneció inmóvil durante 42 minutos. Luego se movió hacia casa. Cuando llegó, me preguntó si quería que pidiera pizza. Le dije que sí. Cenamos viendo una serie. Ella se rió en los momentos correctos. Yo la observaba de reojo y pensaba, 42 minutos. Sin cita, sin decirme nada. Esa noche no dormí. Al lunes siguiente fui a la sesión con una pequeña grabadora de voz en el bolsillo del pantalón. Un dispositivo pequeño del tamaño de un mechero. La había comprado en efectivo en una tienda de electrónica del centro. La sesión transcurrió con normalidad aparente. Vega me preguntó sobre mis patrones de sueño, sobre cómo me sentía en el trabajo. Yo respondí con cuidado, calibrando, intentando decir lo suficiente para que no levantara sospechas, pero guardando una parte de mí en un lugar donde él no pudiera llegar. En un momento, Vega se inclinó levemente hacia adelante. Diego, quiero preguntarte algo y necesito que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Hay alguna relación en tu pasado que recuerdes como especialmente significativa? Alguien que no sea Lucía. No era una pregunta sobre infancia, no era sobre trabajo. Miré a Lucía. Tenía los ojos fijos en mí, esperando. No, dije, no se me ocurre nadie. Vega asintió despacio. Escribió algo en su libreta y cambió de tema con esa fluidez suya que ya me resultaba familiar y que ya no confundía con habilidad. Esa noche, en casa, reproduje la grabación. La escuché 3 veces. Había algo en el tono de Vega cuando yo respondí no. Una pausa mínima, casi imperceptible. Como el silencio de alguien que esperaba una respuesta diferente y está recalculando. También escuché otra cosa. Un sonido muy suave, justo después de mi respuesta. Lucía, exhalando. No de alivio, de algo distinto, de decepción, quizás, o de impaciencia. Guardé la grabación en una carpeta cifrada en mi ordenador. La semana siguiente la seguí en persona. Era un viernes. Lucía había dicho que quedaba con una compañera del colegio para tomar algo. Le dije que, perfecto, que yo tenía trabajo atrasado. En cuanto salió por la puerta, cogí el coche y la seguí a distancia. No fue al bar donde quedaba siempre con sus amigas. Fue a una cafetería pequeña en el barrio de Malasaña, de las que tienen la carta escrita a mano en una pizarra y música que nadie ha elegido del todo. Me aparqué en doble fila y observé desde el coche. Entró. 5 minutos después llegó él. Vega vestía de manera diferente fuera de la consulta, sin americana. Más joven de algún modo, o quizás simplemente más humano. Se saludaron, no se besaron, no se tocaron. Solo se sentaron frente a frente
con la naturalidad de dos personas que llevan tiempo reuniéndose en ese mismo sitio. Pedí un café en la barra de un bar de enfrente y los observé durante 20 minutos. Hablaban. Lucía tenía las manos sobre la mesa. Vega también. En un momento dado, él abrió una carpeta y sacó varios papeles. Los extendió entre los dos. Ella los revisó. Asintió. Señaló algo con el dedo. No parecía una cita romántica. Parecía una reunión de trabajo. Eso me inquietó más que si se hubieran besado. Cuando Vega sacó un sobre y se lo entregó, yo saqué el teléfono y fotografié la escena desde la distancia. La imagen quedó borrosa, pero suficiente para ver el gesto. El sobre cambiando de manos. Ella guardándolo en el bolso sin abrirlo. Volví a casa antes que ella. Me senté en el sofá con el ordenador abierto, fingiendo trabajar. Cuando Lucía llegó, me dio un beso en la mejilla y dijo que la tarde había estado bien, que su compañera le había contado lo del novio, que estaba hecha un lío. Yo asentí. Le pregunté cómo estaba ella. Bien, mi amor. Cansada, pero bien. Se fue a duchar. Dejó el bolso en la silla de la entrada, como siempre. Esperé a escuchar el agua. Abrí el bolso. El sobre estaba ahí. Un sobre blanco, sin remite, cerrado. Lo cogí. Lo sopesé. Lo devolví al bolso. No lo abrí. No lo abrí porque en ese momento tuve miedo de lo que pudiera haber dentro. Y eso me dijo algo importante sobre mí, que alguna parte de mí todavía prefería no saber. Esa noche, cuando ella ya dormía, me levanté en silencio y fui al salón. Me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá, y me quedé mirando la oscuridad. Pensé en 6 años. Pensé en la primera vez que la vi, en una reunión de trabajo de un amigo común. Cómo me miró, cómo sonrió, cómo me pareció que era el tipo de persona que uno no se merece encontrar. ¿Cuánto de eso había sido real? Sacudí la cabeza. Me dije que estaba exagerando, que había una explicación racional, que Vega podía ser un amigo antiguo, que los papeles podían ser cualquier cosa, que el sobre podía contener una simple factura. Me lo dije muy fuerte, en silencio, para que el silencio lo absorbiera y lo convirtiera en certeza. No funcionó. 3 días después encontré el cuaderno. No lo estaba buscando. Buscaba unas tijeras en el cajón del escritorio de Lucía. Era un cajón que yo abría sin pensarlo, porque era un cajón de la casa y yo vivía en esa casa. Debajo de una carpeta con facturas del lugar, había un cuaderno de tapas negras, sin título, sin nombre. Lo abrí. La letra era de Lucía, pequeña, inclinada, la misma de siempre, pero el contenido no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. No era un diario. Eran anotaciones. Entradas con fecha y número de día, como un registro clínico. Día 12. Bloqueó el tema del accidente. Disocia de forma automática. Cambio de postura. Contacto visual reducido. Reacción coherente con el perfil. Me detuve. Leí la frase otra vez. Día 19. Respondió bien al estímulo sonoro. Leve aceleración del pulso. Sin verbalización. Pendiente de confirmar con V. Día 34. Reaccionó a la fotografía del río. 3 segundos de fijación antes de apartar la vista. Buena señal. Pasé páginas. Día 47. Reaccionó al sobre en la cafetería. Celos confirmados. Útil para mantener el estado de alerta. Cerré el cuaderno. Lo abrí de nuevo. Busqué el principio. La primera entrada tenía fecha de hacía casi 2 años. Mucho antes de que empezáramos la terapia. Mucho antes de que ella me propusiera ir. La primera línea decía: Día 1. Confirmada la identidad. Recuerda menos de lo que cree. Condiciones favorables para iniciar el protocolo. Primer contacto exitoso. Protocolo. Dejé el cuaderno sobre el escritorio. Me levanté. Fui al baño.
Abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara durante un tiempo que no supe medir. Me miré en el espejo. Vi a un hombre que llevaba meses creyendo que su problema era la memoria, que llevaba meses creyendo que su problema era él, y que acababa de entender que el problema no era ni su memoria ni él. El problema era que alguien llevaba 2 años tomando nota de cada una de sus reacciones. Volví al escritorio, cogí el cuaderno, lo abrí por la página del día 47 y lo fotografié. Luego fotografié la primera entrada. Luego 10 páginas más, al azar. Devolví el cuaderno al cajón, exactamente en la misma posición, con la carpeta de facturas encima. Fui a la cocina, me serví agua. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una parte de mí, pequeña pero insistente, intentó racionalizar lo que acababa de leer. Quizás era un proyecto del colegio, un ejercicio de observación conductual para sus alumnos. Quizás él no era yo. Quizás V no era Vega, sino otra persona, otra inicial, otro nombre que yo no conocía. Quizás era exactamente lo que ella llevaría meses entrenándome para hacer. Dudar de mí mismo antes de dudar de ella. Fui a la sesión de lunes con una decisión tomada. Iba a provocarlos. Iba a decir algo que no estuviera en ningún guión. Algo que saliera de mí, solo de mí, y observar cómo reaccionaban. Me senté frente a Vega. Lucía a mi lado, como siempre. Esperé a que él hiciera su primera pregunta, y antes de que terminara de formularla, dije: quiero hablar de algo diferente hoy. Quiero hablar de un sueño que tuve. Vega detuvo el bolígrafo a medio gesto. Por supuesto, cuéntame. Soñé con un niño en una bicicleta. Un niño que me llamaba. No sé quién era, pero cuando me desperté, tenía la sensación de que lo conocía. Silencio. 2 segundos. 3. Vega no escribió nada. Me miraba con una expresión que yo no había visto antes en su cara. No era sorpresa, era algo más parecido a la atención máxima. La de alguien que lleva mucho tiempo esperando escuchar una frase y acaba de escucharla. Miré a Lucía. Tenía la mano apoyada en el reposabrazos de la silla, los nudillos blancos. ¿El niño tenía nombre?, preguntó Vega. La voz igual de tranquila pero con algo debajo, una vibración que antes no estaba. No lo sé, dice. No lo recuerdo. Vega asintió muy despacio. Diego, dijo. La semana que viene quiero que hagamos algo diferente. Quiero que traigas fotos de tu infancia. Las que tengas. Las que encuentres en casa de tus padres si hace falta. No explicó por qué. Yo no pregunté. Pero de camino a casa en el coche, con Lucía en el asiento del copiloto mirando por la ventana, pensé en el sueño. Que no había sido un sueño. Que me lo había inventado en ese momento, sentado frente a Vega para ver qué pasaba. Y lo que había pasado me aterraba, porque su reacción no había sido la de un terapeuta ante un sueño interesante. Había sido la de alguien que acaba de ver confirmado algo que ya sabía. Llegamos a casa. Lucía fue directa a la habitación. Yo me quedé en el salón. Abrí el cajón de la mesita auxiliar donde guardaba cosas sin importancia. Pilas, monedas, un cargador viejo. Y debajo de todo eso, una cosa que yo había puesto ahí hacía años y había olvidado por completo. Un sobre pequeño, arrugado, con mi nombre escrito en la cubierta con letra que no era la de Lucía. Era la letra de mi madre. Lo abrí. Dentro había una fotografía. 2 niños en una bicicleta roja, una cuesta, árboles al fondo, cielo de verano. Uno de los niños era yo. Lo reconocí sin dudarlo. El otro tenía el mismo pelo, los mismos ojos, la misma manera de inclinar la cabeza hacia un lado cuando sonreía. En el reverso, escrito con la misma letra de mi madre, Diego y Mateo, verano del 98. Me quedé inmóvil durante un tiempo que no supe calcular.
Mateo. No recordaba ese nombre, no recordaba esa cara, no recordaba ese verano. Y sin embargo, mirando esa fotografía, algo dentro de mí empezó a temblar de una manera que no tenía que ver con el frío. Era algo más antiguo que el miedo. Era algo que llevaba décadas esperando que yo lo mirara de frente. Esa noche no dormí, porque ya no era cuestión de si Lucía me engañaba con Vega. Era cuestión de algo mucho peor. ¿Qué más me habían quitado? ¿Y cuánto tiempo llevaban devolviéndomelo? Sin pedirme permiso. A la mañana siguiente fui a casa de mi madre. No la había visitado en semanas. Tenía Alzheimer en fase inicial. Algunos días estaba lúcida, otros no. Era una lotería que yo había aprendido a aceptar, sin saber que algún día necesitaría apostar todo a una sola tirada. La encontré en el salón, con la televisión encendida y el sonido apagado. Me miró cuando entré. Sonrió. Era un día bueno. Me senté frente a ella. Le cogí las manos. Y sin rodeos, sin preparación, le pregunté: «Mamá, ¿quién es Mateo?». Su sonrisa no desapareció de golpe. Fue algo más lento, como una vela que se apaga por dentro antes de que la llama ceda. Se le llenaron los ojos. No dijo nada durante casi un minuto. Luego dijo, en voz muy baja: «Tu hermano». 2 palabras. El suelo desapareció bajo mis pies. «¿Dónde está?», pregunté, aunque algo en mí ya lo sabía. Ella cerró los ojos. «Se fue, Diego. Hace mucho. En el río. Tú estabas con él». No recordaba el río. No recordaba a Mateo. No recordaba nada de lo que ella estaba describiendo con ese hilo de voz que sonaba como si lo hubiera guardado durante décadas y hubiera olvidado que seguía ahí. Salí de casa de mi madre con la fotografía en el bolsillo y una certeza fría instalada en el centro del pecho. Fui directo a la consulta de Vega. No llamé. No pedí cita. Subí las escaleras, crucé la sala de espera sin mirar a la recepcionista y abrí la puerta del despacho. Lucía estaba sentada frente a él, sin mí. Los dos me miraron. Ninguno se sobresaltó. Ninguno hizo el gesto de quien es sorprendido en algo que no debería estar haciendo. Eso me detuvo más que cualquier otra cosa, porque el silencio que siguió no era el silencio de la culpa. Era el silencio de alguien que esperaba que esto ocurriera. «Diego», dijo Vega, «siéntate, por favor». «No me voy a sentar». Puse la fotografía sobre su escritorio. Los 2 niños en la bicicleta roja. El cielo de verano del 98. «¿Quién era Mateo?», pregunté. Vega no miró la fotografía. Me miró a mí. «Tu hermano gemelo. Murió en un accidente cuando teníais 12 años. Ibais en bicicleta por la orilla del río. Él cayó. Tú no pudiste sacarlo». Lo dijo sin pausa, sin suavizar nada, como quien lleva mucho tiempo esperando decirlo y ha decidido que ya no hay manera de hacerlo despacio. Algo se rompió dentro de mí. No con violencia, con la precisión de algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo un peso para el que no había sido diseñado. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Por qué no lo recuerdo? Porque tu mente decidió borrarlo. Es un mecanismo de defensa, disociación traumática. Lo desarrollaste en los meses posteriores al accidente. A los 13 años ya no quedaba nada. Tu madre lo intentó hablar contigo varias veces. Cada vez tú simplemente no procesabas la información. La descartabas. ¿Y vosotros decidisteis que era buena idea forzarlo? Fue Lucía quien habló entonces. «Diego». «No». La miré. Llevaba meses mirándola sin verla. Ahora la veía demasiado bien. «¿Quién eres tú?», pregunté. «De verdad, ¿quién eres?». Ella respiró despacio, se puso de pie y en ese momento dejó de parecer la mujer que yo creía conocer y empezó a parecer algo distinto. No peor, solo más real.
como cuando quitas el marco de una fotografía y descubres que la imagen era más grande de lo que creías. Mi hermano era el mejor amigo de Mateo, dijo. Tenían 11 años. Estaba con vosotros ese día en el río. Mateo murió. Mi hermano también. El aire en la habitación cambió de densidad. Yo crecí sabiendo tu nombre, sabiendo lo que había pasado. Mi madre nos lo contó cuando éramos mayores. Hizo una pausa. Cuando te encontré, fue sin buscarte. Fue en esa reunión. Yo no sabía quién eras, pero cuando lo descubrí, no pude fingir que no lo sabía. Lo que sentí fue real. Eso nunca cambió. Pero sabías quién era yo. Sí. ¿Y no me lo dijiste? No. Silencio. ¿Por qué? Ella tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era demasiado grande para caber entera en una frase. Porque cuando te conocí, descubrí que no recordabas nada, ni el accidente, ni a Mateo, ni a mi hermano. Su voz no temblaba, pero había algo detrás que sí lo hacía. Y no pude, Diego, no pude quedarme callada y vivir a tu lado sabiendo que en tu cabeza mi hermano no existía, que Mateo no existía, que 2 niños de 11 años habían desaparecido del mundo y tú eras el único que podía recordarlos. Y no lo hacías. Entonces me usaste. Te quise. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, dijo Vega desde su silla. Lo miré. ¿Y usted qué es? ¿Un cómplice? ¿Un instrumento? Soy alguien que lleva 20 años estudiando la disociación traumática. Lucía me buscó hace 4 años. Me contó tu caso. Accedí a ayudar porque lo que describes no es manipulación, Diego. Es tratamiento. Sin tu consentimiento, sí. Eso es éticamente cuestionable. Pero el objetivo nunca fue hacerte daño. Miré el escritorio. Pensé en el sobre, en el peso que había tenido entre las manos y que no había abierto. El sobre, dije, el que le diste en la cafetería. Vega asintió. Fotografías de Mateo, las que conservaba la familia de Lucía. Queríamos que las tuvieras cerca, aunque no supieras por qué. No dije nada. Había tenido a mi hermano en las manos y lo había devuelto al bolso sin abrirlo. El objetivo era que yo recordara. Sí. ¿Para quién? ¿Para ella? ¿Para su hermano muerto? ¿Para Mateo? Para ti, dijo Lucía, y esa vez sí le tembló la voz. Porque llevas 30 años cargando con algo que no sabes que cargas. Y eso te está destruyendo despacio. Los olvidos, Diego. La ansiedad. La sensación de que el suelo no es firme. Eso no es quién eres tú. Es lo que te dejó el accidente. Me quedé en silencio. Quería enfadarme. Tenía todo el material necesario para construir una furia enorme y limpia. La traición, el engaño, los meses de manipulación documentada en un cuaderno de tapas negras. Pero había algo que no encajaba en esa furia, algo que la hacía difícil de sostener. Pensé en mi madre llorando con los ojos cerrados. Pensé en la fotografía, los 2 niños, la bicicleta roja. Pensé en todos los años que yo había vivido con un agujero en el centro sin saber siquiera que el agujero estaba ahí. ¿Cuánto tiempo más ibais a seguir?, pregunté. Vega respondió. Hasta que recordaras. O hasta que decidieras que no querías recordar. ¿Y si nunca hubiera recordado? Silencio. Lucía habló en voz muy baja. No lo sé. Era la primera respuesta honesta que le escuchaba en mucho tiempo. O quizás la primera que yo era capaz de reconocer como tal. Me volví hacia la puerta. Diego. Me detuve sin girarme. Lo que siento por ti no formaba parte del plan, dijo Lucía. Eso tienes que creerlo. O no. Eso ya no puedo controlarlo. Salí sin responder. Bajé las escaleras. Crucé la calle. Y entonces hice algo que no había planeado.
Fui al río. No sé cómo supe cuál era. No tengo un recuerdo concreto que me llevara hasta allí. Solo supe que tenía que ir al norte de la ciudad, que tenía que doblar en una calle con árboles altos, que el aparcamiento estaba a la izquierda. Mi cuerpo lo recordaba, aunque mi cabeza dijera que no. Me senté en la orilla. El río era más pequeño de lo que esperaba, más tranquilo. El tipo de río que en verano parece inofensivo y en otoño lleva más agua de la que muestra. Cerré los ojos y lo vi. No fue un recuerdo ordenado. Fue un destello, un fragmento de luz y sonido que duró menos de 2 segundos y que contenía más información de la que yo había procesado en 30 años. Una bicicleta roja, una cuesta, una voz. «Diego, Diego, espérame». Abrí los ojos. El río seguía ahí. Yo seguía ahí. Y durante un momento muy breve, que no duró más que el tiempo que tarda una ola pequeña en llegar a la orilla y retroceder, supe con total claridad quién era ese niño. Supe su nombre. Supe su cara. Supe que me quería. Cerré los ojos otra vez para que el momento durara un poco más. No duró, pero fue suficiente. Me quedé en la orilla hasta que empezó a oscurecer. Pensé en Lucía, en lo que había hecho, en la manera en que lo había hecho. No llegué a ninguna conclusión limpia. No encontré un nombre exacto para lo que era. No era traición del todo. No era amor del todo. No era mentira del todo. Era algo más complicado que todo eso. Y yo no tenía fuerzas para resolverlo esa tarde. Pensé en Vega, en la frialdad de su método, en que probablemente tenía razón en todo lo que había dicho, y eso lo hacía más difícil de odiar de lo que me hubiera gustado. Pensé en mi madre, con los ojos cerrados, diciendo, «Se fue, Diego, hace mucho». Y pensé en Mateo, en un niño que llevaba 30 años muerto y que yo había borrado tan completamente que era como si nunca hubiera existido. Eso era lo que Lucía no había podido soportar. Y entendí, sin perdonarla todavía, sin saber si alguna vez podría, que ese dolor era real. Que había algo en su furia silenciosa, en su cuaderno de tapas negras, en sus 42 minutos en la consulta de Vega, que nacía de un lugar que yo conocía mejor que nadie. El lugar donde uno entierra algo demasiado grande para cargarlo. Me levanté, metí las manos en los bolsillos y caminé de vuelta al coche pensando en una sola cosa. Mañana iba a llamar a mi madre. Iba a ir a verla. Y le iba a pedir que me contara todo lo que recordaba de Mateo, mientras aún pudiera recordar. Todo. Desde el principio, aunque me costara cada una de las palabras, porque 30 años eran demasiado tiempo para dejar a alguien solo en el silencio, aunque ese alguien ya no pudiera escucharme.